De seguro cuando escucha la palabra lepra, su pensamiento se remonta a textos de antiguas civilizaciones. Y sí, no está tan equivocado, porque esta enfermedad ronda entre nosotros desde el año 600 a.C. y a lo largo de su historia, quienes la han padecido, llamados leprosos, han sido condenados al ostracismo y al rechazo. Básicamente es una enfermedad que se asoció en la Biblia con el incumplimiento, digamos, de deberes frente a la iglesia, y esto generó una suerte digamos, de castigo divino a aquel que le daba lepra. Pero a ver, en palabras sencillas, la lepra, que también es conocida como enfermedad de Hansen, dio a conocer sus primeros casos en la India. Pero no fue sino hasta 1873 que el médico noruego Gerhard Hansen descubrió el bacilo Mycobacterium leprae, una patología infecciosa crónica que se multiplica lentamente. De hecho, el periodo de incubación es de 5 años en promedio. Es parte del grupo de las que se llaman enfermedades tropicales desatendidas, que son un grupo de enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables, que viven en condiciones socioeconómicas difíciles, precarias. Pero la realidad es que desde hace un tiempo para acá se diagnostica en muy baja cantidad. Según un estudio del año pasado de la National Library of Medicine, en un principio los enfermos eran aislados y se les prohibía su convivencia con la sociedad, ya que se consideraba que era una enfermedad altamente contagiosa. De hecho, se pensaba que con solo tocar a una persona infectada pudiera propagar la enfermedad. Por eso es que antes el mecanismo de control, digamos, que se mantenía eso hasta unos apenas 80, 100 años, era el uso de los llamados leprocomios. O sea, se encerraba como en una suerte de pequeño campo de concentración allí a las personas hasta que morían. Eso fue un atropello contra los derechos de esas personas. En su momento fue algo que se hizo en todo el mundo porque se pensó que era la manera de evitar la transmisión. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Y ahora damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Jorge Quiñones, director médico de Family Health Centers, para que nos explique un poco más sobre todo esto, doctor, que estamos viendo con la lepra y con enfermedades que se pensaban que habían sido erradicadas y estamos viendo un resurgir de ellas. Bueno, Jackie, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Primero, lo más importante es que no cunda el pánico, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad endémica, no una enfermedad epidémica. La lepra no ha sido erradicada del mundo. Hay pocos casos en Estados Unidos, es cierto, pero alrededor del mundo sigue habiendo lepra, no ha sido erradicada. Una enfermedad endémica quiere decir que es una enfermedad que manifiesta una presencia constante en un área, pero no es epidémica porque no se va a regar a todo el mundo y a todas las personas que entran en contacto con un enfermo, ¿verdad? La lepra, para contagiar a un individuo, tiene que haber un contacto muy, muy prolongado, muy cercano, por mucho, mucho tiempo. Es decir, alguien que esté conviviendo con alguien que tenga lepra por bastante tiempo, ¿verdad? No es algo que se le va a pegar a uno en el tren o en el bus o en el subirse a un taxi o en el colegio o con contactos casuales, ¿verdad? Eso es muy importante que la población lo sepa. Además, en nuestro estado, en la Florida, se ha visto que los casos están concentrados en la parte central del estado. No se espera que se rieguen fuera de esa área, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con no alarmar a la población. Ahora, ¿por qué la parte central de Florida? Si bien sabemos que, según lo que yo estuve investigando y como hemos visto en el reportaje, la lepra es más de países pobres, donde hay personas con muy bajas condiciones de vida, muy poca salubridad. ¿Por qué en los Estados Unidos y en la parte central de Florida? ¿Qué hay ahí que puede desarrollarse ahí la lepra? Los expertos aún no han dicho qué hay específicamente con los casos, ¿verdad? Recuérdense que en la Florida tenemos un alto porcentaje de migración de otros países y es probable que haya venido de algún otro país o que haya venido un grupo familiar y así se haya contagiado de un paciente a otro o de un familiar a otro, ¿verdad? Pero la verdad no tenemos los detalles porque esos no han sido divulgados.
de qué es el tipo de paciente que estamos viendo. Sí leí de un caso que era una persona que hacía trabajo de jardinería y que no tenía mucho riesgo de contacto, por lo menos en su trabajo, pero no sabemos qué pudo haber pasado en su casa, ¿verdad? Si tuvo contacto directo con alguien en la casa. Como usted sabe, que lo vi en la introducción del programa, la lepra puede tardarse muchos años en manifestarse, en promedio 5 años, pero puede tardar hasta 20 años en incubándose la enfermedad y el paciente enseñar manifestaciones para que se pueda pensar en que tiene la enfermedad, ¿verdad? ¿Y por qué Entonces, lleva un periodo muy tan lento. largo de incubación? Sí, es una enfermedad de muy lento progreso y como digo, hasta 20 años, entonces no es algo que uno vaya a ver inmediatamente, aún habiendo un contacto directo prolongado con un paciente. Ok, tengo que ir a una pausa, doctor, pero cuando regresemos vamos a hablar de algunos de los síntomas que puede presentar una persona cuando ya se ha infectado con la lepra. No se vayan, que enseguida regresamos con muchísima más información. Ya volvemos.